Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Una jornada más de estas charlas que entre APSE y JUPEMA venimos compartiendo con ustedes hace algunos meses. Encantada de volver a estar con ustedes. Mi nombre es Adriana Gatgens, yo soy la nutricionista del Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y hoy vamos a compartir un tema importante. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de las enfermedades gastrointestinales, el manejo nutricional. También porque en estos meses que hemos estado en este confinamiento y en este cambio de estilo de vida, el teletrabajo y demás, pues muchos de nosotros hemos topado con un cambio también en mi salud gástrica, en mi salud intestinal, y es importante que aprendamos a manejarlos o aprendamos ciertos consejitos o ciertas cosas importantes para que nuestro sistema digestivo pues esté lo más sano posible. Les voy a compartir la presentación. Ustedes saben que de igual forma al final van a tener mi contacto, ¿verdad? Y a través del chat de Facebook, ahí mis compañeras me están ayudando por si tienen preguntas o comentarios, lo vemos ahí. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el manejo nutricional de las enfermedades gastrointestinales. Y si hacemos pues esta pregunta, que cuáles son las enfermedades gastrointestinales que nosotros conocemos, pues la mayoría de ustedes me va a hablar de, por ejemplo, diarrea, me va a hablar de gastritis, me puede decir colitis, que son como las patologías más comunes y también las más conocidas, ¿verdad? Que de alguna u otra forma todos en algún momento hemos sentido un ardor en el estómago, una inflamación, hinchazón, cólicos y demás. Entonces son como las patologías más importantes. Vamos a aprender en la charla de hoy que hay muchas más, ¿verdad? Patologías que solo esas, pero lo más importante es eso, cómo manejarlas, cómo identificarlas, porque son patologías diferentes. Y en cuanto a nutrición o alimentación, ¿qué tips o qué consejos debo seguir? Por si las tengo, en dado caso, poderlo manejar de la mejor manera y también como manera preventiva. Entonces, como dice ahí, y esto es muy importante porque nos va a permitir entender un poquito, que se llama enfermedad gastrointestinal a toda aquella que dañe o afecte el esófago, ojo, el estómago y los intestinos, porque no es solo el estómago o los intestinos, también viene siendo, pues, es todo el aparato gastrointestinal que empieza incluso desde la boca, ¿verdad? El esófago, y ahí venimos para abajo. Los más comunes, hablamos de gastritis, hablamos de colitis, ahora vamos a ir viendo cada una por separado, la esofagitis, el reflujo, que es súper común, el intestino irritable, los divertículos, las úlceras, entre otras, porque de aquí podemos desarrollar no solo una charla, varias. Podemos hablar de la enfermedad celíaca, podemos hablar de la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Hay varias patologías, pero por razones de tiempo nos vamos a enfocar en estas. Pueden ser causadas por varias situaciones, empezando por los virus, por bacterias también, por la alimentación, por supuesto, a veces por parásitos, muchas veces como efecto secundario de la toma de varios medicamentos o inclusive por estrés. Y es el estrés uno de los principales causantes de las enfermedades gastrointestinales. Entonces, esa parte sí tenemos que tratar de manejarla, por más difícil que resulte, ¿verdad? O por lo menos no permitir que el estrés nos afecte tanto como normalmente lo hace la parte digestiva. Algunos síntomas aquí importantes también, y esto va a depender muchísimo, y en eso quiero ser muy clara. Todas las enfermedades gastrointestinales, a pesar de que tienen una sintomatología, dependiendo de la alimentación, dependiendo de los hábitos de vida, dependiendo de muchísimas cosas, se va a manifestar de una forma u otra en los individuos. Entonces, para mucha gente puede presentar estos síntomas, mucha gente a veces no siente nada, ¿verdad? Entonces, o en algunos casos, algunos de esos síntomas son mucho más graves en algunos individuos. Realmente es bastante individualizado los cuadros de las enfermedades gastrointestinales. De manera muy general, la sintomatología, diarrea, estreñimiento, en algunas personas vómito, náuseas, dolor abdominal e incluso cuando es un poquito ya más severo o hay alguna infección, fiebre. ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades gastrointestinales? Pues vamos a tener un malestar general, ¿verdad? Bueno, nos vamos a sentir molestos, nos vamos a sentir cómodos. Muy importante y una de las principales cosas que tenemos que prevenir, una deshidratación, porque acuérdense que lo hemos hablado en otras charlas, el tema de la deshidratación ocurre muy rápido y puede realmente ser bastante peligroso. Puede haber mala absorción y lo vamos a ver en el caso del reflujo, porque dependiendo de cómo estén mis intestinos o cuál es la parte del intestino que se vea un poquito más afectada, hay ciertos nutrientes que no se van a llegar a absorber y por ende puedo tener una mala absorción y alguna deficiencia nutricional.
Complicaciones, ya hablando de cosas mucho más severas, por ejemplo, el famoso cáncer gástrico o incluso el cáncer de colon, que en nuestro país los números van para arriba en cuanto a cáncer de colon y tenemos que cuidar muchísimo esos intestinos. Puede provocar incluso anorexia, ¿verdad? Que es la persona que definitivamente tal vez por el mismo malestar no quiere comer, ¿verdad? No tiene apetito. Sepsis, que es infección. E incluso cuando hay, por ejemplo, úlceras, pueden ser úlceras sangrantes, que ya eso tiene una complicación un poquito más severa. Aquí yo les puse una imagen muy sencilla porque tenemos que entender cómo estamos por dentro, ¿verdad? De un dibujo de cómo es el aparato gastrointestinal y vean que les decía en la primera diapositiva, las enfermedades del aparato gastrointestinal empiezan incluso desde el esófago, normalmente con una inflamación hasta el estómago posteriormente y de ahí desencadena también toda la parte intestinal, que tenemos un intestino grueso, un intestino delgado y con sus respectivas partes. Entonces, dependiendo de dónde sea la afección, pues así va a ser el manejo y así va a ser también cómo se muestra con sintomatologías en el cuerpo humano. Entonces sí tenemos que aprender a diferenciar un poco. A veces la gente dice, es que no sé si lo que tengo es gastritis o colitis. Si no sabemos qué tenemos, es difícil que lo logremos manejar bien, ¿verdad? Entonces es importante que identifiquemos cuándo es gastritis, qué tengo que hacer para la gastritis, que es muy diferente y una localización totalmente diferente cuando hablamos incluso de colitis. A veces hay personas que tienen las dos y ambas se le manifiestan, pero normalmente la gente tiende a confundirse un poquito. Entonces, por eso la imagen del dibujo. Vamos a empezar con una de las más comunes, les decía, que es la famosa gastritis, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, se refiere, y ojo aquí porque la localización es muy importante, a la inflamación de la mucosa estomacal. Esa sí tiene que ver con el estómago. Y es muy vacilón o muy gracioso porque casi siempre la gente le dice a uno, cuando yo tengo gastritis, a mí me duele la boca del estómago. Realmente no existe esa parte de la boca del estómago como tal, pero es esa sensación de ardor, de ese punzonazo, ese fuego que la gente percibe al inicio del estómago, ¿verdad? Entonces es porque se inflama la mucosa estomacal. Algunas causas de la gastritis, y repito, son múltiples. Primero, medicamentos, el estrés, que dijimos que era uno de los que más atacaba, una famosa bacteria que es la Helicobacter pylori, que a mí me preguntan mucho que si es cierto que la Helicobacter todo la tenemos, que si es parte de nuestra flora. Pues sí, el Helicobacter es parte de nuestra microbiota intestinal, pero realmente en algunas personas hace estragos, en algunas personas mucho por estrés se despierta, como les digo yo, y es ahí cuando tenemos que intervenir con todo un tratamiento de incluso de antibióticos, ¿verdad? Para poder que no me cause ya problemas más severos porque sí es la precursora del famoso cáncer gástrico, ¿verdad? Otra causa, abuso de bebidas alcohólicas. El alcohol es sumamente irritante, mala alimentación y factores como el fumado también. Dice también la gastritis puede ocurrir súbitamente, que se conoce como gastritis aguda, o puede venir pasando lentamente, ¿verdad? Con el tiempo, que es lo que ya se conoce como gastritis crónica. O sea que la persona pasa ya muchísimo tiempo con el mismo malestar, con el mismo fuego, con el mismo ardor, ya eso se conoce como gastritis crónica. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de una gastritis? Entonces, el primero es ese dolor o ardor en la parte superior del abdomen, que hablábamos antes, la famosa boca del estómago. Puede mejorar o incluso empeorar cuando la persona come. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De qué alimento le doy a mi cuerpo, qué tan sensible es mi estado gástrico en ese momento, ¿verdad? Porque aquí por eso les decía que el tratamiento es sumamente individualizado y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque la recomendación que yo le puedo dar a una persona en este momento cuya sensibilidad está terrible, puede ser que a otra persona ese alimento no le caiga tan mal e incluso pues le venga a favorecer. Entonces el asunto va a ser bien, bien personalizado. Puede haber náusea, puede haber vómito, sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido, como una llenura, ¿verdad? Inmediatamente después de comer. Y muchas veces la gastritis no provoca ni signos ni síntomas. Y aquí pues la única forma de tener un diagnóstico preciso y severo es hacernos la famosa gastroscopía, ¿verdad? Que es ese examencito, ese tubito con una cámara que nos introducen por la boca, en donde ven todo lo que es el tracto del esófago hasta llegar al estómago y literalmente estudian esa mucosa que normalmente cuando hay gastritis está inflamada. Como dice ahí, si bien la infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones más frecuentes en los seres a nivel mundial, solo algunas personas infectadas desarrollan gastritis u otros trastornos del sistema digestivo superior. Los analgésicos, y esto aquí, ojo aquí muy importante, comunes,
y eso es pan de todos los días para muchas personas, ¿verdad? La aspirina, el ibuprofeno, que normalmente se utilizan para el tema de dolor, el tema incluso antiinflamatorio, la aspirina para aquellas personas con problemas cardíacos y demás, ¿verdad? Pueden provocar tanto gastritis aguda como gastritis crónica. Normalmente la persona que toma aspirina o la persona que ya está acostumbrada a tomar ibuprofeno tienen mucho tiempo de estar tomando estos medicamentos y realmente sí generan una lesión a nivel de mucosa, que como me ha dicho mucha gente, lo que me tengo que tomar para curarme de una cosa me afecta a otra, ¿sí? Recuerden que a nivel de medicamentos, más si son muchos, pues el estómago va a ser uno de los órganos más afectados por la toma tan frecuente de tantos medicamentos a la misma vez, al igual que el hígado, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tomar eso en cuenta. Podemos tomar un protector, podemos comer alimentos que me ayudan a proteger un poco el estómago, que eso es parte de lo que vamos a ver. El uso regular de estos analgésicos o tomarlos en cantidad excesiva, y aquí es cuando le decimos a la gente, realmente tómelo por indicación médica, tómelos cuando realmente amerita, no porque hoy me levanté con un apenas ligero dolor de cabeza, ya me voy y me tomo una pastilla y se me hace costumbre y tomo la misma pastilla todos los días, porque sí les va a generar una lesión ahí bastante fuerte. Tómelos realmente cuando sean necesarios. Puede reducir una sustancia clave que ayuda a preservar el revestimiento protector del estómago. Entonces, el estómago, su mucosa, tiene un revestimiento que le da un poco de permeabilidad, que le ayuda a proteger, y esos medicamentos o el uso excesivo va literalmente barriendo esa permeabilidad y por ende, o esa mucosa, y por ende generando ahí una lesión de molesta. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales de una gastritis o un paciente que tiene gastritis? Bueno, vamos a empezar con el tema de los horarios. Aquí es muy importante porque si la persona no genera una rutina de alimentación o no tiene horarios, el estómago va a producir todavía más ácido del que ya tiene, va a generar todavía más malestar y la persona se va a sentir un poquito peor. Entonces, sí es muy importante, si normalmente hacemos 5 tiempos de comida, que esos 5 tiempos de comida se cumplan e incluso poder hacer más tiempos, comer más seguido, poquito, pero más seguido para no darle chance al organismo o al estómago a una sobreproducción de ácidos. Entonces, los horarios de comida tienen que ser regulares. La idea es no dejar muchas horas sin comer. Esos espacios muy distanciados, esos espacios muy amplios, pues sí genera bastante complicación. Lo que les acabo de decir de los 5 tiempos, no consumir alimentos que puedan agravar el cuadro. Y repito, esto es completamente individualizado, pero lo hacemos de manera general. ¿Qué alimentos pueden agravar el cuadro? El café, porque es sumamente irritante. El té negro o el té verde tienden a ser igual o peor de irritantes que el café, ¿ok? Puede tomar té de manzanilla, puede tomar, que incluso son antiinflamatorios, té de hierbabuena, por ejemplo, ¿verdad? Té de canela, a mucha gente le funciona muy bien, pero té negro y té verde sí son bastante irritantes. Gaseosas también son bastante irritantes, alimentos picantes, chile, alimentos con pimienta, vinagretas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Alimentos fritos, y eso es por el tema de la grasa, y alimentos procesados porque la mayoría tienen un alto contenido no solo de grasa, sino también de colorantes, de preservantes, de químicos que llegan a ser bastante irritantes para el estómago. Alimentos como por ejemplo el aloe, que ahora incluso se comercializa, se vende como una bebida, ¿verdad? O la gente tiene su plantita de aloe y los utiliza, o los famosos mucilágenos, que son todos aquellos alimentos que generan una consistencia babosa, ¿verdad? Una consistencia bastante característica, como la chía, el chan, el mozote, la linaza. Esos tienden a proteger o ayudar al estómago. Entonces, son alimentos que cuando estamos con ese cuadro de ardor, de acidez, de pesadez, podemos consumir y realmente genera un alivio en la persona que tiene gastritis en ese momento. Ok, vamos entonces a pasar ahora a la famosa colitis. Vean que los separamos, ¿verdad? Porque son cosas completamente diferentes. Dijimos que la gastritis era una inflamación de la mucosa estomacal. Ahora vamos a hablar de gastritis, que ahí lo tienen ustedes siempre resaltado, que dice inflamación del intestino grueso y del recto. O sea, es otra cosa completamente aparte. Es un órgano diferente con localizaciones completamente diferentes, ¿verdad? Los síntomas más comunes son el estómago distendido, o sea, se me inflama el estómago, tengo gases, ¿verdad? Porque me tengo gases. Hay dolor en la zona abdominal, puede haber náusea, puede haber cólicos, incluso ruidos en el abdomen. El abdomen normalmente se siente como un tamborcito, ¿verdad? Como inflado, como lleno de gas, estreñimiento en muchas ocasiones, diarreas y vómitos. Y incluso para mucha gente el tema de la colitis se traduce incluso en un dolor como de espalda, en la espalda baja. ¿Por qué? Porque el dolor tiende a irradiar
hacia la parte trasera. Entonces la gente dice, yo no sé si serán los riñones, me duele mucho la cintura, y a veces es que la persona está con una colitis bien severa, ¿verdad? Además de estos síntomas y dependiendo del tipo de colitis, incluso de la duración, aparecen otros síntomas más graves. Por ejemplo, puede ser una hemorragia, puede haber diarreas intensas o incluso la deshidratación. Entonces vean que sí hay que ponerles bastante atención, son cositas diferentes, con sintomatologías y localizaciones diferentes. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales para la persona que tiene colitis? Si dijimos que en gastritis las recomendaciones eran un poquito personalizadas o individualizadas, en colitis todavía lo va a hacer más. ¿Por qué? Porque todos los estómagos o todos los sistemas gastrointestinales son completamente diferentes y todos tenemos una tolerancia diferente ante ciertos alimentos dependiendo de mi salud gastrointestinal. Entonces, tenemos unos conocidos que pueden llegar a causar un poquito de problemas, que los vamos a tomar de manera general y ya se los voy a decir, pero recalco que es mucha tolerancia. Entonces, como dice ahí, la recomendación principal es hábitos alimenticios, una dieta completamente saludable. Ojo, evite los excesos, por ejemplo, de carnes rojas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la carne roja es una carne difícil de digerir, se absorbe mucho más lento y hay intestinos ya naturalmente lentos, que si normalmente yo trabajo un pedazo de carne en 2, 3, 4 horas, hay gente que dura días metabolizando o absorbiendo, trabajando ese trozo de carne. Entonces, tras que el intestino ya está lento, lo enlentezco más con excesos de proteína o excesos de carne. El tema de los embutidos por la grasa no son nada beneficiosos. Los lácteos tienden a generar cólicos, más si la persona tiene una intolerancia a la lactosa, se le va a agravar el cuadro, por ejemplo. Condimentos artificiales, lo hablábamos ahora, el tema de los preservantes. Por ejemplo, los alimentos que les decía, el repollo, la coliflor, la lechuga, los frijoles, garbanzos o lentejas, que son las leguminosas, el pepino, son alimentos naturalmente coliquientos, ¿verdad? Entonces a muchas personas puede provocarle cólicos. Habrá gente que dice, no, a mí los frijoles me cae bien, no hay ningún problema. Habrá gente que dice, yo los tuve que eliminar o solo los puedo consumir molidos. Entonces esa es una opción. Con el tema del repollo, es más que conocido que el repollo cocinado baja mucho el tema de los cólicos, que las semillas del pepino son las que causan los cólicos, no el pepino en sí, entonces le podemos retirar las semillas también para aquellas personas que le causa malestar, pero va a ser bastante personalizado el asunto de acuerdo a la tolerancia. Y evidentemente el tema del fumado y el licor, que a todos con colitis les va a afectar de una u otra manera. Vamos a agregar suficiente líquido, esto es muy importante, ¿verdad? Obviamente en la alimentación. Y muy importante también monitorear el consumo de fibra. Recuerden que si estamos hablando de colitis, estamos hablando de la salud intestinal. Y como parte de esa salud intestinal está la hidratación misma del intestino y está la hidratación también, perdón, y está el tema de la fibra para asegurarme que ese intestino se mueve como se tiene que mover para prevenir un estreñimiento, para que las heces tengan la consistencia que tienen que tener y no tener varios cuadros a la misma vez. La persona que no se alimenta bien va a tener colitis, va a tener gastritis y va a tener, por ejemplo, estreñimiento. Entonces, aquí la idea es aminorando pues, los síntomas, aliviando los síntomas y tratando de alimentarnos mejor para no padecer de ninguna de estas enfermedades. La tercera que les voy a comentar en esta tarde es el famoso reflujo gastroesofágico. Muchísima gente padece de reflujo, muchísima gente dice que lo tiene, que le molesta, ¿verdad? Y agravado mucho por el estrés, pues ha sido una de las enfermedades gástricas que en los últimos meses, pues varias gente recalca. Dice ahí, y está la imagen ahí para que ustedes la vean, se presenta cuando el contenido que está o debería estar en el estómago se devuelve hacia el esófago. Recuerden que cuando nosotros comemos, de parte también esto es cómo comemos los alimentos. Por eso siempre les recalco que tenemos que masticar bien, que comer despacio para, en la medida de lo posible, todo ese trabajo que hacemos a nivel de la boca sea el primer paso para una buena digestión. Entonces, ojalá comemos los alimentos, como los masticamos como tiene que ser, los tragamos y se supone, y teóricamente es así, caen en el estómago, se cierra una tapita y ahí empieza a generarse todo el trabajo a nivel estomacal. ¿Qué sucede con el reflujo? El estómago es un espacio aparte. Con el reflujo, pues lo que debería estar en el estómago se devuelve hacia el esófago. Y es esa sensación de agrura, es esa sensación de acidez, de pesadez. Incluso hay gente que se le devuelve por completo el contenido que debería estar a nivel estomacal. Entonces, el reflujo es eso, que no, no absorbo, no cae bien en el estómago y por ende el alimento tiende a devolverse, ¿ok?
Normalmente, como dice ahí, se genera porque yo tengo poca acidez. Si yo tuviera mucha acidez, el alimento, una vez que llega al estómago con el ácido que yo tengo, empieza todo el trabajo de degradación, absorción de los alimentos. ¿Qué pasa cuando yo tengo poca acidez? No hay suficiente ácido potente para poderme degradar los alimentos, empieza a subir los alimentos y se pasa a la zona donde no tienen que estar. Casi siempre la gente dice, yo tengo seguro mucho ácido y por eso tengo reflujo. Al contrario, el reflujo se da por poca acidez y en eso tenemos que trabajar. Vean lo que dice ahí en la última parte. El ácido está en un lugar inadecuado. Recuerden que el ácido debe estar en el estómago. Cuando está en el esófago es cuando llamamos reflujo esofágico, gastroesofágico. ¿Ok? Y eso es lo que les va a provocar a la persona bastante dolor porque realmente es un ácido bastante molesto. ¿Cuáles son las causas del reflujo? Y esto es importante porque a veces se vuelve ya muy crónico y bastante molesto. Las consecuencias, perdón. La sensación de quemazón y acidez, ¿verdad? Normalmente no estamos acostumbrados a que se nos esté devolviendo comida, ácidos o partículas de alimento. Erosiones dentales, y esto es muy importante. El ácido realmente es ácido, ¿verdad? Y por ende, si nosotros permitimos que ese ácido llegue otra vez a la boca, todo el esmalte dental se va a ver erosionado, todas las piezas dentales se van a ver afectadas, se va a manchar la dentadura, entonces sí causa incluso bastantes problemas a nivel bucodental. Me puede generar una tos crónica porque es bastante molesto, problemas de disfagia, que es problemas para tragar alimentos, anemias porque no estoy absorbiendo. Recuerden que si no se da suficiente el proceso de degradación en el estómago con el ácido, los alimentos no se absorben, entonces puedo padecer de alguna anemia o alguna deficiencia nutricional y debilidad precisamente por eso, porque si no absorbo lo suficiente, no voy a tener los nutrientes necesarios ni la energía necesaria para hacer mis actividades de todos los días. Aquí les hablo de un poquito del pH. Déjenme revisar porque tengo por acá una consulta. Denme un segundito. Dice don Alexander, ¿cuál es la razón por la que me da tanto dolor y ardor de estómago cuando estoy básico? Tengo colon irritado, me imagino yo. ¿Qué me recomienda? También con el estrés hay mucho dolor. Vean, el tema de las enfermedades gástricas, no les voy a decir que el 100%, porque obviamente tiene, y para eso la charla, tiene mucho que ver el tema de la alimentación y mis hábitos y estilos de vida que yo tenga. Vamos a revisar ahí, don Alexander, el tema, por ejemplo, de la alimentación, número 1. El estrés, por supuesto, si usted es una persona que ahorita está manejando mucho estrés, realmente no va a haber un manejo 100% porque el estrés nos gana la partida. Yo soy, por ejemplo, una de las personas que a mí cuando yo tengo estrés literalmente se me refleja a nivel gastrointestinal, a nivel de gastritis, a nivel de colitis. Entonces, en esa es una parte que yo sé que yo tengo que trabajar. Entonces, las personas que manejan mucho estrés y se les cae en el estómago, también tienen que trabajar en esa parte. En la parte de alimentación, revisar los horarios, ¿verdad? Porque también si soy una persona que paso mucho tiempo trabajando, que no tengo rutina de alimentación, que no tomo líquidos, que como a deshoras, eso le va a afectar muchísimo, ¿verdad? El tipo de alimentos que está consumiendo, ¿verdad? Evidentemente, como le dije, si tiene mucho ardor, mucho dolor, hay que revisar que de toda esa lista de irritantes que estoy consumiendo, cuáles son los que día a día están en mi consumo. Y uno de los principales es el café. Entonces, sí les recomiendo a todos esos que están con problemitas de ardor, de hinchazón, de malestar, vamos a tener que dejar un poquito el café y ahora que muchos estamos en la casa tomamos más café de la cuenta o lo tomamos muy fuerte, revisar las bebidas como el licor, revisar si la persona fuma o toma alguna bebida alcohólica por ahí, porque sí es importante hacer como un listado de todas estas recomendaciones y cosas que hemos visto, hacer como un check, ¿verdad? De lista, a ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Evidentemente el estrés le va a agravar el cuadro, pero por lo menos si la parte del estrés me cuesta un poquito manejarla, vámonos a la parte de alimentación con ese checklist que le estoy diciendo para ver qué cosas estoy cumpliendo y qué cosas no estoy haciendo como tiene que ser, ¿verdad? Ok, nada más déjenme revisar aquí. Okay. Dice, el pH estomacal debe estar, ojo aquí, entre 1.2 y 2. Ese es el rango normal, ¿verdad? De acidez en el estómago para poder hacer todas las funciones de degradación, de pulverización, por decirlo así, de trabajo, para poder literalmente trabajar y degradar todos esos alimentos que llegan al estómago de una buena manera. Empezando por las proteínas y los nutrientes. Las proteínas son las más difíciles de degradar, ¿ok? Entonces, si yo no tengo un buen pH a nivel estomacal,
la absorción, la degradación y la nutrición no se va a dar como tiene que ser. Por eso es tan importante que asegurarnos de que lo que yo me coma realmente vaya a donde tiene que ir y que cumpla con las funciones que realmente la alimentación nos va a brindar. Si el pH no tiene la suficiente potencia, entonces vitaminas y minerales, ojo aquí, como el magnesio, el fósforo y la famosa vitamina B12 no pueden absorberse. La B12, tras de eso, es una vitamina que no está en todos los alimentos, es una vitamina que solo se encuentra en los productos de origen animal, una vitamina que es indispensable para lo que es la contracción muscular, para el sistema nervioso central, y de ahí es que mucha gente que no la absorbe o que no consume suficientes alimentos fuente de proteína, es una proteína que al final de cuentas hay que inyectarla, hay que suplementarla o hay que darla por forma externa, ¿verdad? Hay solución, gracias a Dios, se puede inyectar, se puede proveer, pero lo más importante y ojalá es que usted lo obtenga de sus alimentos. Dice, la persona puede entonces presentar, porque no se absorben estos nutrientes, síntomas como fatiga, debilidad, anemia, mucho cansancio, mucho sueño. Claro, porque no estoy absorbiendo un montón de nutrientes que supuestamente yo me estoy comiendo, pero como mi ácido y mi pH no me están funcionando bien o mi estómago en general no me está funcionando bien, a final de cuentas no se absorben. Entonces, es la sintomatología o cómo la persona se puede sentir con el pasar de los días. Hay que chequear muy bien y sobre todo tomar acciones, ¿verdad? Con el tema del reflujo, a veces la gente dice, no, es que yo siento como que algo se me devuelve, pero eso es normal. No, el reflujo no es normal. El reflujo no es una patología que padecemos todos, no, hay que tomar acciones, mucho es estrés, mucho es alimentación e incluso posición, y es una de las recomendaciones que ya les voy a dar. Vean lo que dice con el tema del reflujo como recomendación número 1, comer hasta quedar satisfecho. Creo que en otra charla lo hablamos. La gente está acostumbrada a llenar toda esa bolsita que es el estómago, y les pongo la comparación, por ejemplo, con una licuadora. Si usted va a hacer un jugo en una licuadora y usted a esa licuadora le pone mucha agua, cuando usted la enciende, aquello se desborda por todo lado. Exactamente así es el estómago. Si usted lo llena y lo llena y lo llena, en el momento en que tiene que hacer el trabajo, que es la degradación, todo se va a desbordar y todo se le va a devolver. Lo mismo cuando usted pone un globo o una bomba a llenar en agua. Cuando ya sobrepasamos la capacidad de la bomba, se desborda el agua. Exactamente así es el estómago. Nosotros no podemos desbordar el contenido del estómago echándole una gran cantidad de alimento. Todos conocemos cuál es nuestra capacidad digestiva. Usted sabe perfectamente cuando usted está satisfecho, pero a la gente le gusta quedar hasta aquí, como les digo yo siempre, recontrallenos. La gente dice, y creo que todavía me cabe un poquito más. No, el estómago ya tiene su capacidad límite, hasta ahí la dejamos. Hay que quedar satisfecho, nunca a rebosar, nunca completamente lleno. Dice masticar, esto es casi, es complicado, casi nadie lo hace, pero es la recomendación y ojalá lo podamos implementar. Masticar alrededor de 30 veces cada bocado. Nadie se pone a contar cuántas veces masticamos, la gente a veces no mastica, la gente traga, ¿verdad? Y desde ahí empezamos mal el proceso digestivo. Si usted no mastica los alimentos como tiene que ser, desde ahí vamos mal. Entonces, después de decir, qué raro, estoy como inflamado, qué raro, me cayó mal la comida. Por supuesto, es que ni siquiera nos tomamos el tiempo de masticar las veces que el cuerpo necesita que mastiquemos. Para eso tenemos la dentadura y ojalá perfecta y toda completa en buen estado. La trituración de los alimentos la realizan los dientes, no la realiza el estómago. Eso es súper importante. Entonces, desde aquí empieza la digestión. No acostarse, y ojo con el tema de las siestas, ¿verdad? No acostarse después de comer. Mantenga una posición erguida, llámese sentado o de pie, por lo menos 40-45 minutos. Eso de yo almorzar e irme a acostar a ver las noticias, olvídelo, lo peor que usted puede hacer para su salud gastrointestinal. Eso de comer, irme al sillón y ojalá de esos reclinables, peor todavía, ¿verdad? No, quédese sentado en la mesa, si quiere ver las noticias, repose un ratito, haga una pequeña caminata, mucha gente le funciona, por ejemplo, en los lugares de trabajo. Después de almorzar, hacen una caminata de 5 o 10 minutos, perfecto, es que necesitamos que los alimentos bajen por gravedad. Si usted le cambia la posición, no se queje después del reflujo y todos los malestares gastrointestinales que le pueden aparecer por ahí. En la cama, aquella persona que ya tiene un reflujo gastroesofágico diagnosticado, es súper importante, es una de las primeras recomendaciones, el tema de la posición a la hora de dormir. Si yo normalmente duermo totalmente acostado, necesito poner una cuña en la cabecera de la cama, sea almohadones o almohadas aquí atrás para quedar un poco elevado, unos 45 grados, o a mucha gente le pone, bueno, ahora venden almohadas en forma de cuña, o si no, elevar un poquito la cama.
de las patas de la cama les ponen un par de ladrillos o algo que me permita elevar un poco para que la cama quede un poquito elevada, para no acostarnos al 100%, que me afecta mucho la posición. Dice esperar al menos 45 minutos para realizar ejercicio después de comer. Esto es importante también, ¿verdad? Y la última dice, si ya hay reflujo, medir a tolerancia. Y es que aquí el tema es que hay ciertos alimentos que tienden a provocar un poquito de reflujo en algunas personas. Entonces, por ejemplo, los alimentos picantes, además que dijimos que eran irritantes también, el café, el vino, la pimienta, la menta, ¿ok? Y algunos cítricos que pueden llegar a ser complicados, ¿ok? Voy a leer otra consulta que me pasaron por acá. Ok. Dice la persona, don Alexander, tomo avena en las meriendas, ¿será que está bien? Sí, la avena, voy a usar las palabras que la gente me dice a mí cuando hablamos con el tema de la avena. La gente me dice, Ariana, la avena me refresca, ¿verdad? Entonces, viene siendo una buena merienda, viene siendo una buena fuente de fibra, viene siendo un carbohidrato complejo, nada más tienen que tener cuidado, ojalá ya por otros temas que no sea una avena combinada, sino que sea avena pura, ojalá en hojuela, ¿verdad? Me refiero porque a veces hay avenas que tienen mucho contenido de azúcar incluso, entonces ojalá sea una avena pura en hojuela, ojalá, más fibra todavía, y es una buena opción de merienda. Hay gente que lo consume, por ejemplo, también con un yogur y viene siendo una merienda todavía más completa, pero la opción está bien. Otra recomendación, tomar en cuenta el tema del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque si tengo mucha grasa acumulada en mi cuerpo, va a ser mucha más presión a nivel del esfínter, entonces por ende va a tender a devolverse más la comida y va a haber más presión interna, ¿verdad? Y tomar en cuenta, pues, medicamentos, porque también hay efectos secundarios por ahí. Ok, eso con el reflujo. Y la última que les traje para hablar hoy es el famoso estreñimiento. No vamos a hablar de diarrea, que es el caso extremo, ¿verdad? Eso es por falta de tiempo. Pero con el estreñimiento decidí meter una presentación porque es una patología que a veces la gente no lo toma con la seriedad que merece. La gente cree que ser estreñido es normal. La gente cree que el tema del estreñimiento es una condición pues que en algún momento todos padecemos y no debería ser así. La salud de nuestros intestinos debería permitirnos que se movilicen todos los días, que trabajen todos los días. Y en tema de estreñimiento, sí hay muchos factores adversos que pueden generarme esta patología y por ende pueden también desfavorecer o alterar mi salud nutricional. Entonces, como dice ahí, es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que produce, ojo aquí, todo esto lo tiene que tomar usted en cuenta para decidir o decir si somos estreñidos o no. Defecación infrecuente, con esfuerzo y generalmente con heces escasas y duras. Puede considerarse como un trastorno o una enfermedad según altere o no la calidad de vida. Y ojo aquí, debido a que la frecuencia de defecación varía según cada organismo. Entonces sí es muy importante otra vez aprender a conocer nuestro organismo, aprender a conocer cómo trabajan nuestros intestinos. Si usted es una persona que normalmente le dice a uno, ve Adriana, es que yo voy al baño todos los días, qué dicha, ese es su hábito y esa es su costumbre, maravilloso. Y ahora resulta que tiene 3 días de no ir al baño, señor o señora, usted está estreñido. Si usted es una persona que me dice, ah, no, Adriana, no, yo desde que nací, desde chiquitita, mire, mi intestino trabaja súper lento y no, yo voy si acaso 2 veces por semana. Esa persona no está estreñida. Esa es la frecuencia de defecación normal de esa persona y para esa persona posiblemente poder ir al baño 1 o 2 veces es todo un logro y trabaja normalmente así su intestino siempre, ¿ok? Persona que a mí me dice, yo voy 2 o 3 veces al día y tengo 2 días de no ir al baño, usted está estreñido, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que conocernos y saber cuál es el hábito. El organismo o el cuerpo humano es una máquina casi perfecta que realmente tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, ¿verdad? Va a depender mucho, obviamente, del estilo de vida que tengamos, pero normalmente seguimos un patrón. Entonces, cuando ese patrón se ve afectado, pues ya nos tenemos que poner alertas y tenemos que tomar las medidas para ver qué es lo que está pasando. Ok. Dice, la frecuencia de defecación, ojo aquí, lo que les decía, va a depender de la alimentación, de los líquidos, todo eso tengo que cumplirlo. Alimentación, líquidos, fibra que consuma la persona y por supuesto los hábitos que la persona tenga. Con el tema de defecación tiene que ver mucho la parte mental, porque hay gente que me dice, ah, no, si no es en mi casa, yo no voy al baño.
En casa ajena no puedo ir al baño. ¿Y qué pasa cuando andamos fuera? ¿Qué pasa cuando nos vamos de paseo? ¿Qué pasa cuando nos vamos de viaje? ¿Verdad? Yo siempre le digo a la persona, ¿usted deja de comer? No. Es más, cuando vamos de paseo posiblemente comemos hasta más, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de nuestros hábitos y todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que conocer y trabajar. Algunas causas de estreñimiento, por ejemplo, y aquí vean que puse primero esto, exceso de proteína. Y cuando hablamos de excesos, son excesos. Hay gente que se come un corte de carne de 300, 400 gramos todos los días, porque el aporte de carne es excesivo, ¿verdad? Que consumen demasiada carne roja, que consumen prácticamente carnes todos los días, porque sí, hay que consumir proteína, pero esa proteína hay que variarla, ¿verdad? No puede ser la misma, ojalá. Eso es exceso de proteína. Entonces, las heces van a ser un reflejo de mi alimentación. Las heces me van a decir a mí cómo comí yo ayer o antier. Si las heces son muy duras, posiblemente comí mucha fibra que no logré disolver o consumí, por ejemplo, mucha carne, mucha proteína. Si las heces son muy acuosas, por ejemplo, o muy... ¿cuál es la palabra? Ya les digo. Ahorita me acuerdo. Bueno, pero tiene que ver mucho con el tema de los carbohidratos. Si consumo muchos vegetales, en las heces se va a ver reflejado también. Entonces, definitivamente, lo que yo deposito en el baño es un reflejo de lo que yo consumo. Entonces, tengo que cuidar muchísimo la alimentación. Causa número 2, la falta de líquidos. Señores, los líquidos le dan la humedad y la consistencia necesaria a las heces para poder ser unas heces como tienen que ser. Unas heces que están tremendamente duras, unas heces tremendamente escasas, va a generar incluso complicaciones como las hemorroides. Entonces ya la persona no solo tiene estreñimiento y colitis, sino tiene hemorroides, que es otra complicación más, y el cuadro se complica muchísimo. Medicamentos, y esa es la letra menudita que tenemos que aprender a leer de muchos de esos espectros de medicamentos que tomamos, porque muchísimos medicamentos causan estreñimiento. Medicamentos como, por ejemplo, muchos de los que se utilizan como antidepresivos, que se utilizan por muy largos periodos, por ejemplo, la fluoxetina o algún otro antidepresivo, causan estreñimiento en algunas personas a largo plazo. El sedentarismo, por supuesto, porque lo hemos hablado muchísimas veces y ya tuvieron incluso charlas con la compañera de fisioterapia, con Natalia, que les ha dicho, hay que moverse y a como se mueve usted, se mueven los intestinos, si no sus intestinos no se van a mover. Y aquella persona que tiene ya de manera natural intestinos lentos, ¿verdad? Intestinos que trabajan mucho más pausados, que hay que incluso ayudarles un poco a moverse porque definitivamente su naturaleza es mucho más lenta. Síntomas relacionados con el estreñimiento y son muchos, no es solo que no puedo ir al baño o que las heces son más duras o muy escasas, es hinchazón, es distensión, es dolor abdominal, dolor de cabeza, que esto es muy importante, sensación de fatiga, de agotamiento, de cansancio y una sensación incluso de vaciamiento incompleto. ¿Qué sucede? Cuando yo voy al baño, yo necesito vaciar todo el contenido intestinal que tengo, ¿verdad? No es natural vaciar una parte y otra no. Se supone que debíamos vaciar absolutamente todo. Y como dice ahí, además, la dificultad para defecar, las heces duras y en algunas causas hasta dolor. ¿Cómo debe ser la alimentación cuando hay un estreñimiento que ya de verdad yo me di cuenta pues que no es mi frecuencia normal, que no es el hábito que siempre he tenido? ¿Cómo es la alimentación? Primero la fibra. Ya voy a leer una de las consultas que me mandaron por ahí en el chat. Normalmente la alimentación de una persona completamente sana ronda en alrededor de unos 25, uno esperaría que la persona consuma alrededor de unos 25 gramos de fibra al día. Entonces, cuando hay un estreñimiento, le vamos a subir un poquito más. Vamos a decirle a esa persona que coma más alimentos integrales, que coma más verduras con cáscara, frutas con cáscara, poderle aumentar por lo menos unos 5 gramos hasta llegar a 30 gramos de fibra soluble. Recuerden que la fibra es soluble y hay fibra insoluble. La fibra soluble es la de las cáscaras, semillas, de las frutas, de los vegetales, las estopas, por ejemplo, que es mucho más digerible, y la fibra insoluble es aquella de los alimentos integrales que yo le tengo que ayudar para que haga la función de esponja con líquido. Para eso es tan importante que nosotros consumamos líquido. Ojo, si usted come fibra insoluble, granola integral, galleta integral, pan integral, todo esto que hay integral en el mercado, tiene que tomar muchísima agua, porque si no esa fibra se hace una pelota literalmente dura en el intestino y le va a hacer el efecto contrario. Lo va a estreñir más, le va a provocar más problemas intestinales, le va a generar hemorroides, etcétera, etcétera. Entonces la fibra es maravillosa, la fibra es una escoba maravillosa que trabaja en el intestino, pero hay que saberla consumir. Y la forma de consumir fibra insoluble es con líquidos, con agua. Entonces, muy importante revisar el contenido de líquidos por ahí.
Ok, vamos a ver, voy a revisar aquí, perdonen que revise mi teléfono, pero es donde me llegan las consultas. Dice doña Catherine García, padezco de hipotiroidismo, la tengo mayor de 100, tengo anemia y soy intolerante al gluten. ¿Qué recomienda? Bueno, ya el tema del hipotiroidismo es todo un tema aparte, porque es un tema meramente, hablando de la glándula de la tiroides, ¿verdad? Es un tema meramente incluso hormonal también, que sí tiene que ver con muchísimas cosas. Recuerden que la glándula tiroides es la que controla absolutamente todo el metabolismo de todo, incluyendo la parte digestiva. Entonces, sí puede tener afecciones gastrointestinales por su problema de hipotiroidismo. ¿Qué pasa con anemia? Bueno, la anemia hay que revisar cuál es la causa principal de anemia. Si estamos hablando por tema de tiroides, si estamos hablando por ejemplo, muchas personas que tienen la menstruación y sangran demasiado, si es por falta de alimentos, fuente de el nutriente que necesito, y aquí es muy importante, voy a hacer una pausa ahí, revisar cuál tipo de anemia tiene. Doña Catherine no me dice, no sé si conoce cuál tipo de anemia tiene, porque hay anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de ácido fólico y anemia por deficiencia de vitamina B12. Es lo primero que ustedes tienen que preguntar cuando les dan un diagnóstico de anemia. ¿Cuál anemia tengo? Porque ¿cómo sabe usted, como les digo a todos en las charlas todos los días, cómo sabe usted qué se va a ir a comer a su casa si usted no sabe cuál anemia tiene? Si es por B12, ¿qué como? Si es por falta de hierro, ¿cuáles son los alimentos fuente de hierro? Y si es por ácido fólico, ¿qué me como en mi casa para poder revertir la anemia por deficiencia de hierro? Mire, Adriana, sí, pero es que a uno nadie le dice, sí, qué problema, nadie nos dice, pero nosotros también tenemos que preguntar. Si usted no pregunta, el manejo de esa anemia no va a ser el adecuado. Si es una anemia ya diagnosticada, si ya definitivamente por alimentación no se cubre, pues posiblemente tenga algún suplemento ahí de hierro en dado caso o de ácido fólico que le vaya a ayudar, ¿verdad? Pero es importante primero, doña Catherine, revisar eso. ¿Qué tipo de anemia tengo para ver cómo le ayudamos con el tema de la alimentación? Y el tema del gluten también es todo un tema. Entonces tenemos aquí doña Catherine, tenemos tres historias diferentes. Una que es tiroides, otra que es anemia, que es una condición completamente aparte, y otra completamente aparte es el tema del gluten, que sí, como le digo, a veces se cruza el tema del hipotiroidismo y las enfermedades gastrointestinales. El tema de las intolerancias o las alergias al gluten, no voy a decir que está de moda porque eso existe hace mucho tiempo, pero mucha gente ahora la padece o conoce o se conoce de esas intolerancias. Entonces sí hay que dar un giro. Si ya usted ha sido diagnosticada 100% con toda seguridad, porque es una enfermedad que es difícil, muy difícil de diagnosticar, que es la celiaquía. Si ya usted tiene un diagnóstico de celiaquía porque es intolerante al gluten, no alérgico, porque es diferente, entonces su alimentación va a tener que dar un giro de 360 grados porque sí, todo lo que tenga gluten, que muchísimas cosas, hasta pastas de dientes y maquillajes a veces tienen gluten, lo va a tener que retirar de la alimentación. ¿Cuál es mi recomendación? Que busque un profesional. Si ya el diagnóstico fue dado por un gastroenterólogo, entonces el diagnóstico ya lo tenemos como respaldo, pero entonces ahora que busque un profesional en nutrición para que le pueda guiar con una dieta adecuada libre de gluten, porque sí la pasan mal, ¿verdad? Sí es mucha diarrea, mucho dolor, mucho malestar, si la persona no consume los alimentos libres de gluten como lo tiene que hacer. Y hay que conocer toda la historia de la celiaquía y todo lo que maneja el gluten en sí para que no le vaya a causar más problemas a nivel digestivos, ¿ok? Listo, segunda recomendación, me voy a devolver ahí un poquito. Ya los líquidos hablamos, es necesario consumir líquidos para que sus heces tengan la consistencia que estábamos hablando ahora. Evitar, ojo aquí, evitar alimentos como la papa, la manzana y el arroz. Esos tres justos son los que siempre nos dan cuando tenemos diarreas, ¿verdad? El purecito de papa, la manzanita o el juguito de manzana y el agüita de arroz, sí, cuando tengo diarrea porque con la diarrea más bien es tan líquido el asunto que necesito volver a formar consistencia. Pero si yo estoy con estreñimiento y como estos alimentos y en frecuencia, más bien las heces van a ser muy duras. Necesito más bien ablandarlas, no hacerlas cada vez más duras. Estos alimentos me ayudan a generar consistencia compacta, ¿verdad? Evitar el exceso de proteína porque dijimos que las heces se vuelven más duras también. Evitar laxantes. Miren, la gente dice, me voy a tomar, como dicen, me voy a tomar el laxante, me voy a tomar el antidiarreico. En ninguno de los dos casos se recomienda. El estómago en sí o el intestino, perdón, debe volver a su tránsito normal, a su movimiento normal poco a poco. No puedo pasar de un extremo a otro en lapso de horas, ¿verdad? Entonces, yo le voy a ayudar con la fibra, le voy a ayudar con el movimiento, con el ejercicio, con los líquidos para tratar de que el intestino vuelva a trabajar. El laxante es la última opción, cuando ya abarcamos todas las anteriores, ¿verdad?
No forzar la defecación si no hay deseo. Recuerden que tanto la micción, que es la orina, como la defecación son reflejos que me da mi cerebro, ¿verdad? Entonces no lo vamos a forzar. Tampoco vamos a reprimir el deseo defecatorio. Les decía antes, uno cuando va al baño tiene que vaciar por completo, ojalá el intestino, y muévase. De verdad que esto es clave para el estreñimiento. Si usted no se mueve, sus intestinos tampoco lo van a hacer. Y para terminar, otras enfermedades que por asuntos de tiempo no nos va a dar chancecito ver, pero sí es importante que las conozcan, ¿verdad? Y en otra ocasión las podemos trabajar. Les comentaba el tema de los divertículos. Si no los conocen, esos son como unos chuponcitos que se le hacen al intestino, a lo largo de todo el intestino. Y realmente la persona que tiene divertículos se da cuenta porque realmente ya le genera malestar, ya hay diarrea, ya hay dolor, o porque se hizo la famosa colonoscopía, que es el único examen que me va a determinar si tengo divertículos o no. Y una vez que ya sabemos que tienen, habrá personas que tienen muchos en un lapso, habrá uno por allá, otro por acá, y hay gente que sí realmente le genera problemas y malestar. Son personas que se les recomienda como dieta no consumir semillas, no consumir cáscaras o ese tipo de ollejos, ¿verdad? Por ejemplo, el garbanzo, el del frijol, la cáscara de la uva, del jocote, del maíz dulce, del chile dulce también, que son complicadas y que incluso a veces las vemos como sobrantes o depósitos en las heces. Se recomienda no consumir ningún tipo de semillas, ni del chía, ni de chan, la semilla del tomate hay que quitársela, todo este tipo de cositas. ¿Por qué? Porque si una cascarita se introduce en una bolsita de estas que les decía, o una semilla, el divertículo se va a inflamar, el divertículo se va a infectar, y si el divertículo se estalla, corra para el hospital porque es muy severo el cuadro. Ya esos son casos extremos, ¿verdad? Pero normalmente genera mucho dolor, mucha molestia, diarrea incluso en algunas ocasiones. Entonces, es evitar todo ese tipo o cambiar un poquito la alimentación. La persona puede comer frijoles, pero ya no se los come enteros, los come molidos, por ejemplo, ¿verdad? La chía, que quería comer chía, o la linaza porque le hace bueno para ciertas cosas, ¿ok? Pero entonces la vamos a consumir molida, no la vamos a consumir en la semillita. Entonces hay que hacer varios cambiecitos por ahí, pero es bastante tratable. Muchísima gente en este país tiene divertículos y otro montón tienen y ni siquiera se han dado cuenta. Entonces no se estresen por ese lado. Hay otra enfermedad que se llama la dispepsia también, que es el trastorno digestivo. Se caracteriza por un dolor en la parte superior del abdomen y una sensación de saciedad, de lo que la gente llama comúnmente, tengo una indigestión, ¿verdad? En términos populares, ¿verdad? Está la diarrea que les decía, que es obviamente el caso extremo al estreñimiento. También hay que prestarle mucha atención. No es normal que la persona pase con diarreas. La consistencia de las heces tiene que ser una consistencia compacta, normal, que no genere dolor, que no genere molestias. La consistencia completamente líquida no es normal. Cae mucho en deshidrataciones muy rápido, ¿verdad? Y entonces hay problemas también de mala absorción por ahí. Entonces, trabajar la diarrea. Una diarrea que ya tiene más de 24 horas, sí es importante consultar. Y también está la esofagitis, que es la inflamación o hinchazón o irritación de todo el tubo, ¿verdad? Del esófago como tal, que causa muchos problemas para tragar, mucha molestia y mucho problema de disfagia, que son esas alteraciones para poder tragar ciertos alimentos y que se puede llegar a complicar en algún momento. Entonces, esas son las más comunes. Ojalá usted haya tenido pues la información necesaria por si padece algunas de estas para poder revertir un poco el cuadro, aliviar un poco los síntomas, prevenir, ¿verdad? Porque como les decía, pues ahora el tema del estrés a todos nos ha afectado un poco y a muchos nos ha recaído en la parte estomacal, y la idea es que no vaya a ser afectado su sistema digestivo. Tienen mi correo electrónico por aquí. Voy a revisar a ver si hay alguna otra consulta. Ok, parece que no. A través de ese correo electrónico me pueden mandar si tienen alguna consulta ya un poquito más personalizada, con muchísimo gusto lo podemos ver, o si alguien desea la presentación, con muchísimo gusto. Entonces, déjenme nada más dejar de compartir por acá. Y nada, el miércoles tienen otra charla por acá con otra de mis compañeras. Agradecerles a todos porque se conectaron, porque sacan el batito y por las preguntas que hicieron. Entonces, si no hay más consultas, de mi parte sería todo, y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.